En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, iniciando una nueva semana con muchísima información, análisis y por supuesto entrevistados de primerísima mano en este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y ya le doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy, a quienes agradecemos su presencia. Estamos en compañía de Paolo Doldán, CEO de Itaú Invest. ¿Cómo estamos, Paolo? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. ¿Qué tal, Prince? ¿Cómo estás? Buenas tardes ya, ¿verdad? Bueno, almorzaste. Almorzado ya. Ok, no, yo buenos días todavía. Almorzado temprano. Está bien. No, la verdad que gracias por el tiempo. La verdad que siempre un gusto estar en este espacio con ustedes, así que feliz. Mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Y ya le doy la bienvenida también a nuestro otro invitado. Él es Camilo García, CEO de Itaú Asset Management. ¿Cómo estamos, Camilo? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar. En tu caso es muy bienvenido, Camilo. Hola, muchas gracias. Mucho gusto y buenísimo el espacio para acá conversar un poco. Y para que podamos profundizar en los diferentes temas. Totalmente. Gracias. Y el tema que nos convoca hoy es sobre el rol de las administradoras de fondos en el mercado local. Y me gustaría, yo les decía justamente antes de empezar el programa, y ahí vamos justamente también afinando ciertos términos para la gente pueda entender de lo que hablamos cuando decimos administradoras de fondos. ¿A qué nos estamos refiriendo en un mercado como el nuestro, que de alguna manera está cobrando ciertamente fuerza cuando estamos hablando del mercado de valores, de capitales, con normativas que vienen de alguna manera marcando también muy bien la cancha, salida obviamente del Banco Central del Paraguay, actores públicos, privados y bueno, también Paraguay en el radar internacional? ¿Qué son las administradoras de fondos? Bueno, las administradoras de fondos, como su nombre lo indica, o conocidas acá bajo la regulación como AFPISA, ¿cierto? Son las que administran los fondos mutuos y los fondos de inversión, que son vehículos de ahorro barra inversión para que la gente del público pueda invertir y pueda ahorrar sus recursos rentabilizándolos de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, yo creo que son muy publicitadas el papel de las casas de bolsa, ¿cierto? Sí. En donde ellas son de los actores más principales dentro del mercado de valores, venden productos y demás, pero ellas también venden un producto que se llama fondos mutuos, ¿cierto? Y esos fondos mutuos no son administrados por las casas de bolsa. Digamos, por la regulación precisamente lo que busca es que haya un agente especialista en la administración de los fondos, ¿cierto? Con una dedicación casi que exclusiva para que sea de la manera más profesional esa administración de los fondos. Ahí es donde las AFPISA entran, donde ellos básicamente reciben recursos de los ahorradores, inversionistas, de la gente del común, pueden ser gente del común de nuevo, o sí, pueden ser inversionistas institucionales, bancos y demás, ¿cierto? Clientes ya un poco más especializados y profesionales, y ellos, de acuerdo con esa estructura, ese conocimiento que tienen, hacen la mejor gestión para que tenga un retorno específico
específico para esos clientes, ¿cierto? Entonces, básicamente, ellos tienen todo un andamiaje detrás de las administradoras de fondos, ¿cierto? Donde se miden riesgos, donde se gestionan los recursos, donde actúan de forma constante con el vendedor, ¿cierto? Que en este caso son las casas de bolsa, para que llegue a mejor término toda esta administración y los clientes puedan obtener los mejores retornos, siempre atado, y es muy importante, a medidas apropiadas de riesgo, ¿cierto? Para ello se hace, imagino, un análisis, el perfil también de riesgo del inversionista, del ahorrador, etcétera, Paolo. Totalmente, a ver. Digo, el ahorrista. Yo creo que es importante lo que mencionaba Camilo, porque hoy a nivel mercado tenemos alrededor de 11 administradoras de fondo y tenemos más de 24 casas de bolsa, ¿verdad? Y como bien decía Camilo, las casas de bolsa ya actúan como vehículos a través de los cuales distribuimos productos, ¿sí? Y uno de los productos, yo te diría que uno de los principales productos a nivel de mercado hoy son los fondos mutuos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son básicamente, le da la posibilidad al inversor de poder invertir, valga la redundancia, en un portafolio diversificado, ¿verdad? Que es muchas veces lo más complicado de hacer para personas que no se dedican en su día a día al mundo de las inversiones. Y tampoco tu pregunta, es súper importante lo que mencionas, porque cada uno de esos fondos, como bien decía Camilo, son administrados por las administradoras de fondo y son productos que se van creando en base a la demanda que existe en el mercado. Hoy vemos todavía un mercado que obviamente es muy conservador, entonces gran parte de los fondos que vemos en el mercado y particularmente los que distribuimos a través de Itaú Asset Management son fondos de mutuos, de riesgo conservador. Y recordar que siempre es importante conocer cuál es el riesgo de cada fondo mutuo, porque nosotros por regulación debemos ofrecer solamente productos de inversión que estén calzados con el perfil del inversor. Clarísimo. ¿Okay? Entonces es súper importante siempre que al momento de la venta o la recomendación tengamos súper presente ese punto. Yo creo que una de las grandes ventajas o de los grandes atributos que tienen los fondos mutuos, ¿cierto?, es que puedes llegar con un monto pequeño a ahorrar o invertir. Me ¿cierto? consta porque yo estoy en eso también, muy Camilo, bien, sí. Pero tienes que ahorrar e invertir más. Así es, no, totalmente. Digamos que la persona del común, sí, ¿cierto?, si quiere hacer un CDA, tiene una restricción en que tiene que ser mínimo cierto monto. Así y demás, ¿cierto? Y fuera de eso, cuando llegas a hacer un CDA, estás invirtiendo precisamente en un solo emisor, ¿cierto? Cuando inviertes en un fondo mutuo, no tienes esa restricción de tener un monto mínimo tan alto, ¿cierto? Obviamente todos los fondos mutuos tienen unas restricciones en cuanto a accesibilidad, montos mínimos y demás, pero por lo general precisamente la idea de fondo es que sea accesible para la gente del común, ¿cierto? Y la ventaja adicional entonces, aparte de la accesibilidad por un monto relativamente bajo, es que estás diversificando inversores, ¿cierto? Con un CDA entras a uno solo, donde adquieres un riesgo de una sola empresa, compañía o demás, o grupo, ¿cierto? Mientras que cuando entras a un fondo mutuo adquieres riesgo de varios, pero ahí hay un gestor profesional detrás donde está haciendo precisamente la mejor gestión para mitigar esos riesgos y que para que sea de nuevo un fondo que te dé un buen retorno, pero con un riesgo balanceado acorde a lo que se está vendiendo. Hay un concepto o una figura que se llama cuota partes. Sí. También, eso podemos desengranar, Camilo, Paolo, ¿qué significa eso? Y cuando decís también que está abierto a una gama de inversionistas, y decía también Paolo que quizás generalmente es inexperto, como en mi caso, tenés la posibilidad también de hacer un monitoreo constante, de invertir en guaraníes, dólares, con tickets de entrada, ya decías, también muy bajos, sí, y poder rescatarlo en algún momento, a diferencia quizás de un CDA que está como atado a cierto plazo, etcétera. De acuerdo. Entonces, cuando tú entras como accionista en una compañía, ¿cierto?, entras teniendo un número de acciones. Eso voy a hacer como el símil, ¿cierto? Sí. Acá no entras a un fondo con número de acciones, entras con número de cuotas partes, ¿cierto? Claro. Entonces, si un fondo vale 100, ¿cierto?, y entras con uno, tienes una cuota parte, ¿cierto? Esto equivalente a la participación que tienes dentro de ese fondo, ¿cierto? Eso como por la primera pregunta. La segunda, ¿me la recuerdas, por favor? De que se puede rescatar, se puede invertir en diferentes monedas. Perfecto. Entonces, la oferta de fondos mutuos de cada una de las administradoras no necesariamente es la misma, ¿cierto? Puede haber en diferentes monedas. Lo que hay mayoritariamente acá en el país es dólares y guaraníes, ¿cierto? Esto es una economía que se mueve en esas dos monedas. Así es. Algo en reales, pero no hay fondos en reales porque no hay gran apetito por parte de los clientes por ahora, ¿cierto?
¿Qué puede haber en esas dos monedas? Diferentes tipos de perfiles. Puede haber perfil conservador, moderado, arriesgado, ¿cierto? ¿Y qué hay dentro de cada uno de esos perfiles? Diferente tipo de instrumentos, ¿sí? Puede ser moderado, conservador y tener solamente renta fija, puedes tener renta variable, puedes tener fondos con perfil alternativo o demás, ¿cierto? Pero en términos generales esas se mueven en dos monedas. Puedes suscribir o rescatar, ¿cierto? Al momento de suscribir, ambas cosas están atados a una regulación y a un reglamento, digamos, propio de cada uno de los fondos, ¿cierto? La regulación te indica que cada fondo tiene que tener un reglamento que debe estar publicado en la página web, ¿cierto? Digamos, es público, no necesariamente para los inversionistas que están actualmente en el fondo. Cualquier persona puede entrar ahí, ¿cierto? Si tú tienes una inversión en un fondo mutuo X, pero quieres ver si ese fondo mutuo X se adecua para lo que tú quieres, puedes entrar a la página web de la administradora o de la casa de bolsa, que es el distribuidor, ¿cierto? Y ahí ese reglamento te especifica todo de cómo es las suscripciones, los rescates, timing y demás, ¿cierto? Que es importante, y ahora que lo mencionas me recuerdo una pregunta que hacías ahorita, y es, oiga, ¿cuáles son los medios de comunicación en en qué estoy invirtiendo? Uno es el reglamento, de nuevo, pero el reglamento es como la cancha en donde puedes jugar, ¿cierto? Donde el gestor puede jugar, ¿cierto? Entonces dice, puede tener máximo tanto en este instrumento, máximo en este otro, máximo por emisor, ¿cierto? Es toda la generalidad. ¿Qué puede hacer el gestor? ¿Dónde quiere jugar el gestor? Pues quiere jugar dentro de la cancha, ¿cierto? ¿Qué inversiones o qué jugadas está haciendo? Digamos que por regulación debe haber un documento de publicación mensual en donde muestra un informe de en dónde está invertida esa plata, ¿cierto? Algunos administradores le ponemos el tecnicismo de fact sheet, otras le dicen informe mensual y demás. Simplemente es un informe en donde te muestra cómo ha sido gestionada durante el mes tu plata, ¿cierto? ¿Qué te muestra? En dónde está invertido, en qué emisores, en qué instrumentos, cuál ha sido el performance, cuál ha sido el retorno, eventualmente cuál ha sido la volatilidad, si quisiera mostrarse, ¿cierto? Y un poco el histórico de cuál ha sido el comportamiento de esas cuotas partes, que es como tu participación dentro de esa empresa llamada fondo mutuo. Muy interesante, Camilo. Y la siguiente pregunta me lleva a lo otro me lleva a esta pregunta sobre cómo se definen las tasas, Paolo, o igual Camilo, porque tengo entendido que obviamente en moneda nacional es diferente y en moneda extranjera también. Esto se hace a través está vinculado a la tasa política monetaria, no funciona de manera aislada. ¿Cómo se establece también eso? Y si querés arranco y después le dejo a Camilo, ¿verdad? Sí. Pero básicamente, a diferencia de lo que cuando hablamos de un título de renta fija, sí, de uno básicamente como un CDA o un bono, que uno ya conoce con anticipación cuáles son los vencimientos de ese título, cuál es la tasa de interés que paga ese título, los fondos mutuos son productos de renta variable, ¿ok? Es decir, que pueden ir modificando su rentabilidad en el tiempo. Y ahí es cuando entra mucho en juego la capacidad del administrador o de la administradora de fondo o del portafolio manager, que se le conoce a la persona que está en el día a día comprando y vendiendo títulos de inversión para ingresar al fondo o para sacarlo del fondo. Entonces, no es una tasa que se define con anticipación, por eso siempre que uno lea los informes técnicos, los fact sheets que mencionaba Camilo, siempre se habla de tasa objetivo, ¿ok? Dependiendo del fondo mutuo que uno invierta, dependiendo de la moneda y de las reglas de juego que mencionaba también Camilo, uno puede llegar a ciertos niveles de rentabilidad. Y es algo súper competitivo, ¿verdad? Porque realmente Totalmente. Lo que ocurre es que las 11 administradoras de fondo, hoy la mayoría tiene fondos en guaraníes y tiene fondos en dólares, están siempre tratando de conseguir el mejor retorno posible, siempre obviamente cuidando las reglas de juego y el riesgo que administran por detrás. Entonces hoy tenemos guaraníes, si tuviéramos que de alguna otra forma darle un rango de tasas para ponerle un poco de número a la cosa, yo te diría, cuando hablamos de guaraníes hablamos de por encima del 6 y el 8%, dependiendo un poquito del tipo de fondo y del riesgo de ese fondo. Y cuando hablamos en dólares ya puedes tener una variabilidad mayor si es que hablamos de fondos de liquidez, que son fondos que tienen liquidez inmediata, que hablamos ya cerca del 3% y un poquito más de riesgo puede ir hasta un 5%. Entonces esas son las diferencias que tenés en lo que es guaraníes y lo que es dólares. No sé, Camilo, si me querés complementar. Yo creo que está buenísimo lo que dice Pablo, pero yo lo pongo de la siguiente manera, sí. ¿Cierto? Si tú haces como persona física un CDA, lo compras y tu retorno va a ser de ahí hasta que se venza, ¿cierto? Así es. Si yo soy un gestor de fondos, como es el caso de las administradoras,
yo hago una colección de varias inversiones, ¿cierto? Entonces recibo suscripciones, hago un CDA, recibo más suscripciones, hago otro CDA. Y la tasa a la que estoy haciendo esas inversiones no necesariamente es la misma, ¿cierto? Si yo hago un CDA en este momento, hoy, 3 de agosto, ¿cierto? Probablemente sea una tasa diferente a la que la haga mañana o la que la haga en un mes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el retorno del fondo, ¿cierto? La tasa promedio a la que haga las respectivas inversiones. Pero también, de nuevo, el fondo tiene rescates, ¿cierto? Para cumplir con esos rescates, hacemos ventas de esas inversiones. Entonces, fíjate que hay una dinamicidad de inversión, de un proceso de inversión y desinversión para poder obtener un retorno que ese es finalmente que se le ofrece a los clientes. Entonces, de nuevo, si hace un CDA, la tasa es totalmente fija, nadie te va a decir nada, ¿cierto? No hay posibilidad de que cambie, a menos de que salgas con el CDA a vender el CDA de manera anticipada. Claro. Pero en el fondo estás haciendo compras y ventas, porque hay suscripciones y rescates, por lo tanto, la tasa se te está fluctuando, así sea de manera mínima. Para el caso de la administradora de fondos de justamente Itaú, ¿cuál es el ticket de entrada, si vale el término, Camilo, Paolo, y para guaraníes y para dólares? ¿Y ese retorno se da de manera diaria? O sea, uno puede observar cómo está moviéndose justamente su inversión de manera diaria, y esto incluye los 30 días o 31 días de la semana, ¿o cómo es esa dinámica? A ver, particularmente hablando de lo que es un poco ya del grupo, para nosotros hoy tenemos 5 fondos mutuos, tenemos 2 fondos en guaraníes, 3 fondos en dólares, en donde lo que es guaraníes, el ticket mínimo es de 500.000 guaraníes para un fondo y de 2 millones para otro. Clarísimo. A partir de ese monto uno ya puede hacer inversiones en el fondo mutuo, y para lo que es dólares a partir de $100. ¿Okay? Entonces son tickets relativamente pequeños que cualquiera podría entrar y hacer sus primeras inversiones, sus primeros ahorros. Ahora, yendo ya un poquito a la experiencia de cómo uno puede ir revisando su inversión, que finalmente es lo clave. Totalmente. Estamos trabajando con el dinero de terceros y con el ahorro de terceros, que sin duda yo siempre digo, el producto más sensible de todos. Nosotros hoy, a través del aplicativo del banco, uno puede seguir sus inversiones en fondos mutuos de manera diaria. Es decir, al final de cada día uno puede ver cuál es el precio de esa cuota aparte que mencionaba Camilo, para ver cuánto rentó ese día su inversión. Y también tiene obviamente los extractos que lo puede descargar de manera diaria o mensual para saber cuál fue el retorno final de esa inversión al momento que lo rescató, o simplemente al momento del cierre de mes. Entonces hoy tenemos canales digitales tanto por el sitio web como el aplicativo del banco, y también obviamente cualquier tipo de documentos que comparte la administradora de fondos, que es más como notificación de cómo viene el performance de esos fondos, que ya tiene un poco más de información en caso de que el inversor lo quiera ver, ¿verdad? Para determinar el perfil, para hacer la primera inversión, ¿también se hace todo digital, online, o necesariamente hay que recurrir al banco para hacer todo ese proceso? ¿Cómo es? Es 100% digital. Hoy uno, para poder ser cliente nuestro, básicamente eso todo desde el aplicativo del banco. Responde un par de consultas, que son 5 o 6 consultas bastante sencillas, y en base a eso se determina cuál es el perfil de esa persona, perfil de inversor, que puede ser, como decía Camilo, conservador, moderado o agresivo. En base a eso, ¿cuál es la información que nos da eso a nosotros? Es ¿cuáles son los productos que podríamos ofrecer a esa persona dado su perfil del inversor? Porque recordemos que acá no todos tenemos el mismo objetivo. Totalmente. ¿Cierto? Son personas que pueden estar ya en una etapa de jubilación, no es lo mismo que una persona que está empezando a hacer sus primeras inversiones. Entonces esa es una primera información que a nosotros nos permite de alguna forma ir segmentando a nuestros clientes. Obviamente después entra un segundo paso, que es ya sentarse con el asesor a conocer mucho más en detalle a ese cliente, entender cuál es el objetivo de mediano, corto, largo plazo, y en base a eso generar algún portafolio de inversiones que de vuelta siempre vaya tratando de cumplir el objetivo del cliente en el plazo que él lo requiera, ¿verdad? Eso que menciona Paolo, y perdón, ahí intervengo, es clave, ¿cierto? Los fondos, cuando ahorita mencionaba Paolo, los retornos en los que están, en el caso de los guaraníes, están entre 6 y casi 9% la gama, ¿cierto? Muy atractiva la tasa. Atractivo, pero como lo acabas de mencionar, cada inversión tiene un retorno y tiene un riesgo, ¿cierto? Totalmente. La función de los comerciales es precisamente analizar a cada cliente, ¿cierto? Qué tan arriesgado es y hasta dónde puede llegar, ¿cierto? Pero también la función de cada cliente es ser sincero y decir, oiga, yo hasta acá puedo llegar, ¿cierto? Porque el comercial puede sentarse con el cliente y decir, yo estoy dispuesto a perder toda mi plata, pero si no es eso, el comercial puede ir dirigiendo mal al cliente hacia donde no es, ¿cierto?
y es importante que los productos estén bien relacionados con su riesgo, ¿cierto? Que la oferta del producto sea la que se vende, ¿cierto? Si un fondo se cataloga como conservador, es importante que las inversiones de verdad sean conservadoras, ¿cierto? Porque de lo contrario puede llevar a alocaciones que no son eficientes para el cliente, ¿cierto? Y una alocación puede ser no eficiente es que el cliente esté esperando un retorno alto porque él es de un perfil agresivo y de pronto el retorno fue bajo, o puede ser que él esté esperando un cero riesgo y de pronto se da un producto que tiene más riesgo de lo que él estaba esperando o de lo que eventualmente se le vendió. Entonces ese proceso de conocer al cliente y de darle a conocer al cliente cuáles son los productos es muy importante, de nuevo, siempre con doble visión: retorno y riesgo. No solamente el retorno, porque cada vez que uno escucha un retorno alto uno dice ese es el que yo quiero, pero claro, todo tiene un riesgo asociado, y es importante que los clientes lo conozcan. Y por eso el perfil es importante para arrancar. Clarísimo. Uh-huh. ¿Estos fondos mutuos están supeditados a personas físicas o también jurídicas, o hay otro producto que va más para quizás corporaciones, empresas o de mayor envergadura, por decirlo de alguna manera, en materia de inversión, Camilo, Paola? No, a ver, yo creo que este es un producto para todos, ¿verdad? Acá no hay ninguna restricción en cuanto a personas jurídicas, personas físicas, o sea, cualquiera que cumpla con ese perfil de inversor, sí, y que quiera invertir en estos productos lo puede hacer. Hoy, yo te diría que hoy particularmente las empresas lo utilizan más como una gestión de liquidez, digamos, una gestión de caja de corto plazo. Entonces probablemente vayan más a estos fondos mutuos de liquidez que te mencionaba, sí, antes, que son de rescate inmediato o en T igual a cero, como se le conoce con la forma más técnica. Pero también tenemos empresas que tienen, digamos, acceso a liquidez, que lo pueden invertir a un poquito más largo plazo y también lo hacen. Nosotros hoy como de casa de bolsa te diría que gran parte, el número de clientes obviamente siempre son las personas físicas las que más participan en estos tipos de fondos, pero si lo llevamos a nivel de activo o de inversión en términos de dinero, probablemente las personas jurídicas tengan una porción importante, obviamente por el tamaño de caja que manejan, pero es un producto que puede ser utilizado por cualquiera. ¿Cómo funciona para las de liquidez, los fondos mutuos de liquidez, ya sea inmediata u otra figura? Camilo, ¿es diferente al convencional, por decirlo de alguna manera? No, a ver, los fondos nosotros llamamos de liquidez, sí, o ahí podemos entrar los fondos de duración, cada uno le pone el nombre. Podemos desengranar sin problema como para... Cada uno le pone el nombre, sí, que quiere, ¿verdad? Sí. Pero realmente lo importante es entender mucho primero el riesgo, ¿verdad? Que usualmente los fondos de liquidez son de riesgo muy conservador porque son utilizados como gestión de caja. Claro. Es decir, no se busca solo rentabilidad, sino que se busca más que nada protección de capital, ¿ok? Entonces cuando hablamos de fondos de liquidez son fondos que tienen una posibilidad de ser rescatados en el mismo día. Es decir, uno puede levantarse hoy, pedir un rescate de esos fondos mutuos y al final del día eso está acreditado en su cuenta corriente, ¿verdad? Cuando ya hablamos de fondos más de un riesgo más moderado o agresivo o con plazos de rescate mayores a 1, 2, 3 días, ya son fondos que básicamente precisan o necesitan esa cantidad de días para poder hacer las desinversiones que mencionaba Camilo, producto de los títulos de inversión en los cuales invierten, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de un fondo en liquidez, son fondos que tienen gran parte del capital invertido en mismos cuentas a la vista en bancos, podría ser, ¿verdad? O en títulos de excesivamente corto plazo que son muy líquidos, que son fáciles de desinvertir para obviamente poder cumplir con el cuotapartista y hacer la devolución de ese capital que puso, más todavía de la rentabilidad que logró en el periodo de tiempo que estuvo, ¿verdad? ¿Hay otro tipo de fondos, pero de inversión, Camilo? Se habla mucho del forestal, del ladrillo o inmobiliario. ¿Eso también lo están trabajando en Itaú? ¿Lo tienen disponible o cómo? Sí. Nosotros tenemos hoy en día en la gama de que no son fondos mutuos. Sí, digamos, ya sacamos eso, sí. Tenemos fondos mutuos por una línea y lo otro que se llama fondos de inversión. Clarísimo. ¿Cierto? En lo que es fondos de inversión tenemos un fondo de real estate que está funcionando desde hace aproximadamente 2 años, ¿cierto? No fue promocionado de manera masiva y digamos al público en general, justamente por lo que hablamos del perfil de riesgo, ¿cierto? Es un fondo que desde el comienzo dijimos es un perfil de riesgo arriesgado o agresivo, se dice acá agresivo, sí, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, no todos los inversionistas clasifican para ese fondo, ¿cierto? Y no lo hacemos por un tema de clasismo, exclusión o algo así, no, sino precisamente para enfilar
y, digamos, perfilar bien a nuestros clientes y llevarlo para donde tienen que estar, ¿cierto? Es un fondo que nos ha ido relativamente bien, a nivel nacional, es el único fondo real estate multiproyecto, y donde tenemos asociados varios agentes del exterior para mejorar, hacer una gestión muchísimo más profesional, mucho más focalizada en la tesis de inversión que tenemos, y básicamente es eso. Hay fondos de inversión que pueden ser de diferente orden, ¿cierto? Ganadería, otros de real estate, pero de otro foco, puede haber de fondos de inversión de lo que quieras, ¿cierto? Pero por ahora, en el caso puntual de nosotros, estamos enfocados en este fondo de inversión, seguir desarrollándolo, seguir perfeccionándolo, seguir adquiriendo las mejores capabilities para ser bien profesional, y luego eventualmente lanzaremos nuevos fondos con otra especialidad. Este tipo de fondos funciona muy diferente, y la dinámica y la operativa es diferente al fondo mutuo. Totalmente. Paolo. Yo creo que la parte, la principal, Sí. Solo para dejar súper clara el producto, ¿verdad? Sí. El fondo no deja de ser un vehículo, como decía Camilo, de inversión, en donde lo que hacemos es juntar personas que de alguna forma quieran invertir o ahorrar su dinero, y lo delegan a un tercero experto en la materia para poder hacerlo. Cuando hablamos de fondo de inversión, hablamos de un producto un poco más complejo, en el sentido de que ya no hablamos de un fondo mutuo que tiene una posibilidad de ir haciendo rescates cuando uno lo quiera, sino que ya son fondos que tienen plazos mucho más largos y que tienen un proyecto por detrás. Por eso hablaba de un fondo ganadero, un fondo de real estate, un fondo forestal, que también ya vemos algunos en el mercado. Hoy creo que son más de 20 fondos de inversión que tenemos a nivel local, pero es cierto que son también de otro tamaño, ¿sí? Cuando uno mira la industria de fondos como tal, hoy hablamos de una industria de casi 2.700 millones de dólares, Muchísimo, sí. donde me animo a decir que el 95% son fondos mutuos y solo un 5% fondos de inversión. ¿Por qué ocurre eso? Porque todavía tenemos que entender bien en qué es lo que nos pide el consumidor o el inversionista. Estos son vehículos de inversión ya de más largo plazo, de mayores riesgos, probablemente va a depender mucho del subyacente que esté por detrás, pero sin duda son muy diferentes a lo que hoy estamos, digamos, el paraguayo está acostumbrado a hacer, lo que es más el fondo mutuo, pero sin duda es una industria que se está empezando a dinamizar. Hoy ya vemos cada vez más nuevos fondos de inversión, y eso va a ir ligado un poco siempre a el apetito que encontremos en los clientes. Todos los fondos que hoy están en el mercado son producto que existe una demanda. Nadie hace algo si es que no hay demanda. Totalmente. ¿Cierto? Entonces, si uno miraba lo que era, por ejemplo, la industria de fondos hace 5 años, hablamos de una industria de casi 3 billones o 3.000 millones de dólares. Hoy ya hablamos de menos de 1.000 millones de dólares. Hoy ya hablamos de una industria de más de 2.500 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, de vuelta, siempre que encontremos clientes que empiecen a sofisticarse, que empiecen a buscar mayor rentabilidad y mayor riesgo asociado a esa rentabilidad, la idea es que obviamente nosotros como casa de bolsa, como administrador de fondos, podamos crear esos productos y poder cumplir con esa demanda de los clientes. A nivel internacional, por parte del capital extranjero, están muy atentos también a lo que se desarrolla a nivel local. ¿Hay interés? ¿La entrada es directamente o se hace otra gestión de manera intermedia, Camilo? Eso es un buen punto. Yo creo que Paraguay es un país que está llamando la atención del extranjero, ¿cierto? Y lo llama en especial por inversión extranjera directa, ¿cierto? En activos reales, ¿cierto? Sí. Los fondos mutuos son un vehículo interesante para ellos, para manejo de liquidez, que Pablo lo mencionaba ahorita, ¿cierto? Los proyectos de inversión directa no necesariamente necesitan la inversión en el día cero, ¿cierto? Poco a poco se van canalizando, y en ese orden de ideas, así como funcionan en otros países, entra al extranjero mientras lo ubica sus fondos en un fondo mutuo con muy buena calificación, con preservación de capital, mientras se van ejecutando obras en infraestructura, real estate, ganadería, lo que sea la respectiva fuente o origen, más bien, destino de esos recursos. Entonces los inversionistas extranjeros tienen interés, sí, pero de nuevo yo creo que la gama de fondos mutuos en la que hoy en día el país se encuentra es una gama muy de manejo de liquidez, muy conservadora, por lo cual estos vehículos serían interesantes para ellos desde ese punto de vista, ¿cierto? Yo creo que en la medida en que ese tipo de actores tengan interés, vayan entrando, el reto como mercado es profesionalizarse,
¿cierto? Es que cada uno tengamos estándares un poco más arriba, ¿cierto? De cumplir con ciertos requisitos, ¿cierto? Porque estos inversionistas llegan con mucho interés, ¿cierto? Pero también te piden más retorno, o te piden mayores controles, o tienen unos estándares bien importantes. Yo creo que ahí está el desafío de la industria. La regulación ha venido muy bien. Hacia finales del año pasado salió una nueva regulación, estamos próximos a que salga un reglamento general del mercado, y todo eso va a ayudar para que haya una mayor profesionalización del mercado y para que seamos, digamos, el sector de mercado de valores sea más interesante para la inversión de todos esos agentes extranjeros que mencionas. Que todo este proceso forma parte del desarrollo de este tipo de mercados, imaginó Paolo, y hay mucho potencial, porque decías, hace 2 años teníamos este nivel y obviamente tras estos 2 años básicamente se duplicó, casi triplicó. ¿Cuál es la tendencia en ese sentido? Y mira, nosotros creemos que la tendencia va a seguir por ese camino, sí. ¿verdad? La verdad es que si uno mira un poco la región, el mercado de valores es un mercado sumamente dinámico y bastante grande si uno lo mide en referencia al PIB, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer un poco lo que es, y acá ya hablo de mercado de valores, no solamente de mercado de fondos, Paraguay viene creciendo a 2 dígitos en los últimos 5 años, ¿verdad? Pero todavía cuando lo medimos con referencia al PIB, todavía hablamos de cerca del 15-20% del PIB, cuando en países de la región hablamos por encima del 80-90%, incluso por encima del 100% del PIB, ¿verdad? Entonces, esto lo que muestra es un país que viene desarrollándose, un país que finalmente el mercado de valores nos deja ser una alternativa complementaria de financiamiento para las empresas, o también de inversión para las personas y empresas. Entonces, mientras sigamos haciendo las cosas como las venimos haciendo, mencionaba ya Camilo, la parte de regulación es algo súper importante, porque como decía recién, administramos el dinero de terceros y administramos el activo más importante para cualquier persona. Es súper importante que todas las reglas estén súper bien claras y que obviamente los participantes de ese mercado las respetemos a rajatabla para poder generar la confianza que lo venimos generando en los últimos años. Entonces, siempre y cuando sigamos por esa línea, yo solamente veo esto para arriba, ¿verdad? Yo ahí te quería profundizar un poco, y es economías desarrolladas, la gente del público en general tiene inversiones, ¿cierto? Es cierto. En Estados Unidos te subes a un taxi y el taxista sabe cómo está la acción de Amazon, Apple y demás, ¿cierto? Claramente en Sudamérica no vamos a llegar allá, pero sí es importante que el primer acercamiento del público en general sea a través de un fondo, ¿cierto? En donde el fondo precisamente te hace la diversificación. El porcentaje que, si bien la UM de los fondos viene creciendo, como mencionaba Paolo, y la industria de fondos ya está por encima de los $2.000 millones, y venimos creciendo todos los años a doble dígito, incluso este semestre ya hemos crecido por el lado del casi el 20% en lo que se administra en los fondos mutuos, ¿cierto? Todavía hay mucho por profundizar, y es las métricas de fondos mutuos como porcentaje del ahorro nacional aún es baja, ¿cierto? Baja no contra Estados Unidos o Europa, sino baja contra economías más cercanas como Chile o Colombia o Uruguay, ¿cierto? El porcentaje de fondos mutuos como el porcentaje como PIB también es aún bajo. Entonces eso no es para nada malo. Simplemente lo que indica es que estamos en una etapa inicial de desarrollo donde hay que seguir construyendo, donde crecer a doble dígito es lo normal, ¿cierto? Pero es bien importante que la regulación acompañe, como lo está ya haciendo, y que también haya una autorregulación, que los agentes se profesionalicen, que sean conscientes de toda esa responsabilidad que está recayendo dentro de los administradores, donde es público, plata de la gente del común, y eso implica una profesionalización, un buen desarrollo por parte de la gente y de las entidades donde implementen mayores riesgos y mayores controles de riesgos y demás, ¿cierto? Entonces yo creo que viene muy bien, es de aplaudir, va a seguir creciendo así, y es importante seguir reforzando ese crecimiento. Si habría que desmitificar algunos conceptos o quizás alguna duda que se genera en el inversionista, en el ahorrista, ¿qué sería eso, Camilo, Paolo, en el momento de decidir invertir en este tipo de instrumentos? Estoy hablando del fondo mutuo, del fondo de inversión, etcétera. Mira, porque hay mucho, sí, y el paraguayo es demasiado conservador en ese sentido. Yo te diría que este es nuestro día a día. Sí, nosotros tenemos una base importante de clientes que atendemos hoy. Y yo te diría que lo importante y lo que siempre buscamos reforzar con clientes es que conozcan el producto, ¿verdad? Uno tiene que saber en lo que está invirtiendo, y para conocer tiene que preguntar.
Y para poder preguntar, nosotros tenemos la obligación de darle toda la información. Por eso hoy Camilo hablaba, por ejemplo, de que todos los informes, y yendo a la parte de fondos mutuos en particular, son publicados en las páginas web de todas las administradoras de fondos, de todas las casas de bolsa, para que el inversor lea esos documentos y cuestione el documento, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que siempre tratamos con nuestros clientes es no solamente recomendar, sino que primero enseñarles cuál es el producto, cuáles son los riesgos asociados al producto, porque es importante recalcar que todos los productos tienen un riesgo, por eso va a dar una rentabilidad, porque si no existiera riesgo no habría retorno. Entonces, yo te diría que si tuviera que recalcar un punto, es siempre el punto de entender el producto, lo bueno y lo no tan bueno, ¿verdad? Porque eso finalmente es lo que le va a permitir mañana al inversor decir, bueno, yo era consciente de que esto podría ocurrir. Lo peor que puede pasar es, yo no entendí eso y no sabía que podía pasar eso. Entonces yo diría, mucho foco en la educación financiera, mucho foco en cuestionar en las cosas en las que invierten. Y bueno, eso es lo que más seguridad le va a entregar al momento de tomar una decisión. Ese tema de la educación financiera que menciona Paolo es clave, ¿sí? Desde Inves y desde ACE nosotros hacemos publicaciones regulares donde vamos educando al cliente, justamente. Y yo creo que ahí es donde está la clave para destrabar un poco el tema, ¿cierto? Cuando uno no sabe de un tema, ¿cierto? Cuando uno quiere aprender de un tema, yo no sé portugués, pero quiero aprenderlo, empieza a leer un poco, a indagar, a no querer pasar la vergüenza de preguntarle a alguien, oiga, ¿y cómo funciona eso, ¿cierto? Es importante que el público en general lea las publicaciones que hacemos nosotros, donde más allá de motivar al cliente a que venga, que es el ideal, lo que queremos es generar una relación de largo plazo, que el cliente poco a poco vaya desmitificando el fondo, la inversión y demás. Y vaya conociendo otro tipo de inversiones también, vaya conociendo, ¿cierto? Sí. Nosotros más que nadie nos interesa que la gente vaya entrando, ¿cierto? Ojalá el de nosotros, pero si entra el otro, también nos parece bueno, ¿cierto? Que todo el mundo vaya entrando, ¿cierto? Y le vaya perdiendo el miedo y vaya haciendo preguntas y preguntas y preguntas, ¿cierto? ¿Por qué el mío este fondo renta el 6 y no el 8 como el otro? Hay una respuesta para eso, ¿cierto? Todo eso nos sirve para que haya una buena educación financiera y se profundice de manera sana el mercado de valores. Con esta última pregunta vamos cerrando la entrevista, muy interesante. Obviamente les invitamos próximamente para seguir explorando todo lo que se refiere a inversiones y demás. En este escenario actual, en un comportamiento cambiario hasta sorprendente, por decirlo de alguna manera, con un guaraní muy apreciado y con un dólar que en otros países de alguna manera van perdiendo fuerza, pero no tanto como lo que estamos experimentando en Paraguay, si de repente yo inversionista veo este escenario, ¿qué sugerencias se les da en ese sentido? ¿Y cuál es el escenario propicio en materia de moneda cuando vamos a invertir en guaraníes, dólares, cuando tenemos justamente esta dinámica cambiaria, Camilo, Paolo? A ver, yo creo que hay sugerencia, ¿verdad? Sí, obviamente uno empieza a analizar pros, contras, etcétera, ¿verdad? Y te diría que lo primero es entender qué tipo de inversor está con el que estamos hablando. No es lo mismo hablar con un inversor, una persona física, con una empresa. Clarísimo. No es lo mismo hablar con un sofisticado que alguien que está haciendo sus primeras inversiones. Entonces ese es el primer punto para entender. Y yo creo que acá el concepto que aplica mucho y que nosotros siempre defendemos como casa de bolsa es el concepto de diversificación, ¿cierto? En donde lo que nos buscamos es meter todos los huevos en una canasta y esperar a que esa canasta gane. Sino que lo que buscamos es hacer un portafolio diversificado de inversiones en moneda, en plazos y en productos, para que independientemente de lo que ocurra en el mercado siempre sea una rentabilidad balanceada, que es exactamente la definición de lo que hoy es un fondo mutuo. Lo que justamente hace un fondo mutuo es diversificar las inversiones de terceros, de los cuotapartistas, para que ante movimientos del mercado siempre se logre una rentabilidad ajustada de vuelta al riesgo que se tomó. Van a haber meses en las que van a ser mejores, van a haber meses en las que van a ser peores, pero lo importante es que siempre genere esa rentabilidad objetivo, que es lo que uno define en estos fact sheets, informes técnicos que publican ellos de manera mensual. Cuando tú escuchas hablar los economistas regionales o internacionales de cuál va a ser el comportamiento del dólar, la mayoría optan en estos momentos por decirte que obedece a un macrociclo, digamos, que la economía global viene desempeñando, ¿cierto? Y en esos macrociclos
los commodities sacan, digamos, la cara, ¿cierto? Sí. Los activos reales sacan la cara y los países con economías en vías de desarrollo como nosotros, ¿cierto?, se ven más beneficiados. Por eso un poco la pérdida de valor del dólar durante el último año largo, ¿cierto? Y que según los economistas, digamos que se dedican 100% a esto, puede continuar, ¿cierto? Cada país con su idiosincrasia, cada país con su particularidad, ¿cierto? Ahora, no hay, cuando preguntas qué recomendaría, esto es el mundo de la casuística, ¿cierto? Como decía Paolo, ¿cierto? Sí. Hay una recomendación para ti, hay otra para ti, hay otra para ti, porque depende de lo que tú tengas, ¿cierto? Una empresa puede tener su flujo de caja dolarizado. Claro. ¿Cierto? Y qué quiere, y tanto la entrada como la salida, tanto sus ingresos como sus egresos. ¿Qué pase con el dólar? La respuesta es diferente para una empresa que tiene sus ingresos en dólares, pero sus egresos están en guaraníes o en moneda local, o alguien que no tiene sino solamente su salario, ¿cierto?, en guaraníes, y dice, ¿yo qué hago? ¿Diversifico o no? Entonces ahí las respuestas son múltiples, ¿cierto? No es del todo claro. La tendencia pareciera que es a una desvalorización, puede ser, ¿cierto? Pero de nuevo, del dólar, pero no hay una única respuesta para todos los inversionistas. Depende de cada uno de ellos. Paolo, Camilo, para la gente o las empresas que están escuchando, ¿dónde pueden conseguir encontrar más información de lo que estamos conversando, de quizás ir explorando en algún instrumento de inversión o ya fortalecer lo que están invirtiendo, etcétera? Bueno, a ver, para los que ya son clientes, sí, lo pueden hacer a través desde el aplicativo del banco. Pueden ver todos los productos que tenemos hoy habilitados de fondos mutuos y hacer, de hecho, suscripciones y rescate de manera 100% autogestionable. Y para los que no, tenemos nuestro sitio web que es Itaú Invest en www.itauinvest.com.py, donde salen todas las informaciones de los productos, quiénes somos, y ahí ponemos toda la información. Nosotros por el lado de Itaú Asset Management, la web itauassetmanagement.com.py, ¿cierto? Tenemos cuenta de LinkedIn, ¿cierto? Y no tenemos en Instagram porque se la dejamos muy amablemente a nuestro distribuidor. Entonces yo creo que ahí bien importante, las publicaciones del uno las reposteamos en el otro. En el tema de educación financiera trabajamos de la mano de los dos. Nosotros obviamente nos enfocamos más hacia la línea de fondos y Paolo, el equipo de Paolo nos va reposteando y demás. Ahí hacemos un circuito en donde de nuevo lo importante es educar al cliente y que el cliente conozca los productos y se vaya familiarizando con ellos. Señores, un gusto haberles tenido en este espacio, que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Estuvimos con Paolo Doldán y con Camilo García hablando sobre el rol de las administradoras de fondos en el mercado local. Llegó la hora de conocer a la pickup que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pickup, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MID, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.